Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Nuestro próximo invitado se encuentra con nosotros ya el economista Félix Pelae, analista económico, y vamos a referirnos a esta situación. Vamos a los números y al tema económico del país con miras a este nuevo gobierno, en qué condiciones se recibe, las ofertas de campaña que tan cumplibles resultan ya. Y nos hacía un análisis previo. ¿Será lo mismo lo que dijo en campaña a través de medios de comunicación con lo que inscribió en el CNE sobre su plan de gobierno? Esa tarea la tenemos que hacer. Economista, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, Malena. Para mí es un honor estar aquí en su medio para informar sobre la cuestión económica en que está atravesando el país, que no es del todo buena, por supuesto. Hablemos de esa situación que nomás es lo que está afectando, y un gobierno que se instala a partir del 24 de mayo, ¿qué tan complicado o qué tan fácil lo recibirá? Bueno, la situación para el gobierno, sea para Lenin o para Lasso, porque todavía no está definido. Al parecer, las últimas informaciones, hay muchas cosas, hay mucha tela que cortar todavía. En todo caso, al parecer, ya Lenin sería el presidente, aparentemente. La situación en que se enfrentará el presidente Moreno va a ser muy difícil. Primero porque ya no estamos en la época de bonanza, en la que gozó todo el tiempo, o al menos hasta antes de los 2 años, el presidente Correa. Y esa bonanza ya se acabó. La bonanza basada en el petróleo. Basada en el petróleo y en el cobro de impuestos. En el cobro de impuestos. Hay que recordar que en el presupuesto general del Estado, el rubro más alto es el rubro de impuestos. Está sobre más del 50%. 17 mil millones de dólares se recolectaban de los impuestos. Entonces el rubro más alto. Es de donde más viene el dinero para el presupuesto general del Estado por parte del impuesto de los ecuatorianos. Exacto, el impuesto que nosotros pagamos es el más alto en el presupuesto. ¿No debería ser así? No debería ser así. Obviamente habría que hacer un estudio de qué significa los impuestos. Históricamente los impuestos, los reyes cobraban los impuestos y era una obligación de la gente, estaba obligada la gente a pagar esos impuestos, pero el gran problema es que nunca se sabía a dónde iban esos recursos ni qué es lo que se hacía con esos recursos. En el tema de los reyes, Claro. El rey decía, yo no le rindo cuentas a nadie y finalmente yo veré cómo invierto. Exacto. En los gobiernos democráticos debería transparentarse ese destino. Sí, a partir de la Revolución Francesa ya se va hablando de los presupuestos, de cómo deben llevarse, y por lo tanto se le da un sentido solidario a los impuestos que tú tienes que pagar, que significa que el que tiene más paga más y el que tiene menos paga menos y el que no tiene no paga. Ese es el principio de los impuestos. Pero ese impuesto no es para el rey, que era para su calidad de vida, sino para Exacto. obras de todos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, que antes se pagaba para dar una calidad de vida al rey, ahora se pagaba para que estos recursos sirvan para motivar el desarrollo nacional. Y por lo tanto, si los recursos que a mí me pagan como miembro de una sociedad, que me cobran como miembro de una sociedad, y si yo sé que esos recursos sirven para desarrollar el país, yo lo pago como... Es más, si yo veo que mis recursos sirven para el desarrollo del país, lo hago de la mejor manera, ¿no? ¿Es fácil ver el destino en el Ecuador, el destino que se le da a esos impuestos, a esos recursos que se logran de la ciudadanía? Es muy difícil saberlo. Por ejemplo, el último caso que tenemos, que se elevó el impuesto del IVA del 12 al 14%. Se suponía que esos recursos eran para levantar a Manabí y a Esmeraldas. Si tú vas a Manabí o vas a Manta o Puerto Viejo, te das cuenta que en el centro de donde fue el terremoto no hay nada. Incluso todavía hay escombros. Es decir, no se ha hecho ¿Y casi ha pasado un año ya? Ese próximo 16 de abril se cumple un año. Y no se ha reactivado. Y el cobro de plata ya se dio. Claro, y la gran pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿Qué se hizo con esos recursos? Entonces, esa transparencia es a lo que falta para nosotros. Por lo tanto, estos pagos de impuestos se vuelven como en la época del rey, que nosotros pagábamos y no sabíamos a dónde iban esos dineros. Ahora, en el sistema democrático no deberían existir exigibilidad o leyes que te obliguen a transparentar, o qué dice, si existen y no se cumplen. ¿Qué pasa en el Ecuador? En el Ecuador lo que pasa es que las leyes no se cumplen.
Sobre todo, lamentablemente hay que decirlo, que en este gobierno todas las autoridades de control han estado direccionadas por la política del gobierno, y eso obviamente no ha permitido una fiscalización de los recursos que se han utilizado. Hay una gran tarea, si eventualmente el presidente, el señor Lasso llegara a alcanzar a la presidencia, porque todavía no se decide, él tendría una gran tarea de buscar transparentar a dónde fueron todos esos recursos, si efectivamente los recursos se destinaron a obra pública de desarrollo nacional. Ahora, esa tarea no debería ser también del señor Moreno, que es más posibilitado de llegar. Bueno, debería de ser, pero a no ser que el señor Moreno decida salirse un poco de la línea de Alianza País y nombrar autoridades de control independiente. Solamente en ese momento habría la posibilidad de una fiscalización efectiva a los recursos de nuestro Ecuador. Al inicio de esa entrevista usted decía, el nuevo gobierno va a recibir una crisis complicada, una situación económica complicada en el país. Cuando usted dice complicada, ¿por qué no más? Bueno, complicada porque no hay recursos. Primero, tenemos el gran problema de que las economías de nuestro país se han basado en cuestiones fundamentales como, por ejemplo, cobrar impuestos. Eso ha sido un rubro sumamente importante. Luego, el otro es la emisión de bonos. Lo que ha hecho el presidente Correa es sostener la economía del país. ¿Qué es la emisión de bonos? Emisión de bonos significa, por ejemplo, nosotros tenemos los bonos soberanos que se llaman. Significa que el Estado ecuatoriano hace una emisión de papeles. Estos papeles están valorados y se lo vende a nivel internacional. Entonces, el Estado ecuatoriano saca estos bonos al mercado internacional, a la Bolsa de Valores internacional, y luego la gente que tiene recursos va y compra estos bonos. ¿Por qué a esa gente que tiene recursos le interesaría un bono del Estado ecuatoriano? Bueno, porque obviamente aquí hay dos cuestiones fundamentales. Una son los bonos que venden los estados, y otros son los bonos las acciones que venden las empresas. En el caso de las empresas, esto puede variar. Significa que tú puedes ganar un poco más si la empresa está bien, y puedes ganar un poco menos si la empresa no está bien. Pero en el caso del Estado es fijo. Es decir, que tú compras un bono, te ofrecen pagar el 10% anual, entonces tú tienes fijo tus ingresos. Y lo que ha hecho el gobierno, vender bonos a nivel internacional, los bonos soberanos, están sobre el 10% de la tasa de interés. Que resulta atractivo para la gente, es decir, présteme dinero y yo le voy a pagar. Es como decir, yo le voy a pagar el 10% más de aquí a un año. ¿Qué tan certero es que a esa inversión extranjera le paguen, por un lado? Y por el otro es, ¿tenemos el recurso en el Ecuador o a dónde está destinándose ese dinero? Si alguien me presta como un tema de casa, si yo cojo ese dinero y lo voy a invertir en un negocio que me va a dar rentabilidad, entonces voy a poder devolverle a quien me prestó más ese 10% con una ganancia. Pero si ese dinero yo lo estoy utilizando, lo que siempre digo, para la fiesta de 15 años de la niña, que se va a gastar en esa noche en tema de licor, en tema de alimentación, ¿de dónde voy a devolver a quien me prestó? Ese es el punto, porque si el dinero fuera para la inversión, obviamente tendríamos pensado que este dinero podía pagarse. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene ahora el país. Recordemos que el presupuesto general del Estado es donde se mide los ingresos que recibe el Estado y los gastos que recibe el Estado. En este año tuvo un crecimiento el déficit fiscal, la brecha fiscal que tenemos en el presupuesto, de más o menos 1.000 y pico de millones de dólares. En enero del 2016 arrancamos con un déficit de ese año de 2.600 millones de dólares. Eso quiere decir... Estamos sobre los 3.000 millones de dólares a final del año 2016. Pero aquí quiero decirte que es una cuestión que es sumamente importante. Aparte de eso, venimos arrastrando un déficit fiscal. Esto se arrastra a pesar de los ajustes que se han hecho. En este momento, el déficit fiscal que nosotros tenemos, el Estado ecuatoriano tiene, está sobre los 10.500 millones de dólares. Es decir, tanto el señor Lasso como el señor Lenín Moreno no sabemos de dónde van a sacar recursos para financiar el presupuesto general del Estado. Cuando usted nos dice déficit, para poder entenderlo, y la ciudadanía que nos está observando, es esa deuda que voy a tener que pagar en un momento determinado. El déficit es la diferencia entre tus ingresos y los egresos. Estima recibir, por ejemplo, el presupuesto general del Estado del 2016 fue de 30.333 millones de dólares.
significa que el Estado está pensando que va a recibir ese dinero. Y por eso va a gastar 33.000 millones de dólares. Porque lo que tiene tengo, que estar una partida doble. Lo que tengo clarísimo es el gasto que tengo que hacer, porque tengo que mandar a educación, tengo que mandar a salud, tengo que mandar el tema del bono, entonces se me hace un listado grande de los gastos, como en la casa tengo que pagar la educación, tengo que pagar la luz, tengo que pagar a la señora que trabaja con nosotros. Entonces tenemos una lista de gastos que tengo. Ahora tengo que ir al otro lado y saber si el sueldo que estoy teniendo me alcanza para pagar todos los meses. El Ecuador no le alcanza y entonces... El Estado no está en función, no está gastando los recursos en función de su presupuesto. Y está por gastando eso más. Tiene un déficit, está gastando más. Ahora, el presupuesto general del Estado puede tener déficit por varias situaciones. Pero, por ejemplo, para citar dos. Una puede ser que los recursos que se pensaron que iba a recibir el Estado ecuatoriano no lo recibió por algún factor, bajo el precio del petróleo o las exportaciones cayeron, por ejemplo. Entonces eso le permite tener un déficit. Lo otro es que los recursos que están asignados ya en el presupuesto para el gasto no sean destinados para aquello. Es decir, sacar dinero para cumplir otras situaciones que no estaban dentro del presupuesto. Eso obviamente se llama malversación de fondos. Si nosotros tuviéramos una política independiente de auditar estos recursos, nosotros sabríamos si esos gastos se hicieron dentro de lo que está o de lo que dice el presupuesto o se lo hizo tal vez en función de cumplir una situación emergente. No y que entraría en esto que es penado. ¿No existe en el Ecuador sistemas como los que usted nos está planteando de conocer permanentemente a dónde se está yendo la plata? Debería existir y para eso está la Contraloría. Lamentablemente no está cumpliendo esta función. Lamentablemente. Hasta ahora, lamentablemente. Finalmente, en las sumas y restas y los números gruesos, el gobierno que ingrese, que en este momento se perfila el señor Lenín Moreno, recibe un déficit, recuérdenos de cuánto. 10.500 millones de dólares. Y hay otros analistas que dicen que está sobre los 11.500 millones de dólares. En mi análisis estimo que hay 10.500 millones de dólares. Porque hay que tomar en cuenta que este déficit también tiene que ver con el laudo arbitral, los cobros que nos hizo la OXI, de 1.200 millones de dólares, que todavía 880 millones de dólares no hemos pagado y estamos atrasados. Y tenemos que pagarlo. ¿Y se generan intereses? Se generan intereses y eso hay que pagarlo. No hemos pagado las obligaciones que tenemos con el Banco Central, porque el Banco Central nos presta dinero y nosotros debemos pagarle y no le hemos pagado. Además, ya se están cumpliendo los pagos que hay que hacer a nivel internacional por la venta de bonos que hemos realizado. Hay que pagar los intereses. Y por lo tanto, si sumamos todos estos recursos, nos encontramos que tenemos más de 10.500 millones de dólares en un déficit que enfrenta el Ecuador en este momento. Para cerrar esta entrevista, porque lo habíamos platicado y lo habíamos anunciado, cuando nosotros a este déficit sumamos, porque el ecuatoriano, lastimosamente, cuando estamos en campaña, en proceso de campaña, no nos detenemos a pensar a este nivel, pero si a estos 10.500 millones de dólares le suma usted una propuesta de campaña en la que dice voy a subir el bono, voy a entregar viviendas gratuitas y nos preguntamos, ¿de dónde? Alguien tiene que pagar ese material para que la casa se construya. Bueno, aquí hay dos cosas que obviamente hay que aclararla. Una cosa es lo que se dice al andar. Es decir, el candidato al andar se encuentra con alguien, con un grupo de gente y le puede decir, te vamos a dar casa. Como dijo Lenin, por ejemplo, dijo, todos los ecuatorianos van a tener casa en este país. Mira eso. Lo que hay que determinar, si lo que dijo de que todos los ecuatorianos vamos a tener una casa, es lo que está en la propuesta, de la propuesta que se entrega al Consejo Electoral. Si eso, lo que él dijo, está en el documento entregado al Consejo Electoral, los ecuatorianos debemos pedir ese documento. Y con ese documento podemos exigir que Lenin, si es el nuevo presidente, Lenín Moreno, cumpla con su propuesta de campaña. Si no, es una posibilidad de que él deje su puesto, porque lo establece la Constitución. Ahora, ahí se dan dos escenarios. La una, que nos ofrecen una cosa que no está en el documento y entonces preguntamos, ¿el Consejo Nacional Electoral debería, a más del proceso de control de campaña, exigir que los discursos se apeguen a esa propuesta y ese compromiso que lo hizo inscrito, que es un documento oficial? Por un lado. Por otro, ¿ha existido en el Ecuador, y la pregunta va, ¿ha existido en el Ecuador proyectos, planes de gobierno que fueron entregados oficialmente y que no se han cumplido? Mira, si en alguna ocasión decía que
que, por ejemplo, si los ecuatorianos fuéramos al Tribunal Electoral y pidiéramos el documento del plan de gobierno del presidente Correa, ahí hay una cosa, de tantas cosas que hay una cosa que podría haberse utilizado para exigirle el deceso del mandato del presidente Correa. ¿Qué cosa? Él prometió bajar el IVA. ¿De cuánto a cuánto? Hasta el 6, en sus 4 años de gobierno, dejarlo en el 6%. ¿Eso está escrito? Está escrito. Ahora, él, cuando en alguna entrevista, él dijo que lo va a bajar al menos al 8%. Pero lo cierto es que el IVA está en el 12%, incluso se subió al 14%. Son tareas que nos quedan pendientes y estaremos como medio de comunicación también, nos dejan esa tarea por hacer, ese deber por hacer, ir a buscar ese documento que debería ser público, cuáles son las propuestas de campaña, el plan de gobierno que fue inscrito, es decir, el oficial, porque en los medios, en un meeting, al calor de la campaña, de la exigencia, del territorio, entonces se pueden decir muchas cosas. Vamos a ver si ahí está escrito, por ejemplo, la Universidad Pública para Santo Domingo. Exacto. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado. El economista ha sido un placer. Félix Pelae, acompañándonos y iluminándonos en el tema económico, que es un tema que deberíamos manejar todos los ecuatorianos y que se vuelve tanto a veces lejano. Y por otro lado, le damos poca importancia cuando es tan interesante y de tanta influencia en la vida diaria de los ecuatorianos, porque influye lo económico.